Saludos, estimada catedrático de la materia Sistemas Jurídicos Contemporáneos, abogada Selena Lara Paredes y compañeros en esta sala. Reciban un fraterno saludo de quienes conformamos el grupo 4, pertenecemos al segundo nivel de la carrera de Derecho de la prestigiosa Universidad Estatal de Milagro. A continuación vamos a presentar la exposición de nuestro trabajo, el cual consiste en analizar el proceso del desarrollo evolutivo del derecho en América Latina y a su vez destacar las características adquiridas en el sistema político y jurídico del Ecuador. Introducción. El presente trabajo se realizó con la finalidad de conocer el ordenamiento jurídico de América Latina y el ordenamiento jurídico en Ecuador, mismo que es fundamental en el proceso de desarrollo de nosotros como futuros profesionales en la abogacía. Eso también debemos saber que la manera en que se han venido desarrollando los derechos humanos, si desde otro punto de vista lo analizamos, nos podemos dar cuenta que han tenido varios cambios. En el ordenamiento jurídico, que es un conjunto de normas jurídicas que rigen un Estado en el tiempo determinado, que se encuentran escalonadas para que se rigen en principios lógicos y no se den contradicciones. La norma jurídica existe solo dentro de un conjunto al cual podemos denominar ordenamiento jurídico. Solo así ella adquiere ese sentido. En América, la mayoría de los países conquistados fueron por medio de independencia como repúblicas y, por tanto, debieron elegir el primer momento sus jefes de Estado. Es decir, a sus presidentes, que ha sido entendido como un régimen en el cual el presidente es siempre el que ocupa el titular del poder ejecutivo y ha sido elegido mediante votación popular. Además que el presidente es el que tiene la iniciativa de la mayoría de las leyes, sobre todo las más importantes, siendo por lo tanto fuente de decisiones. En el sistema jurídico ecuatoriano es latino-romano, en donde la principal fuente del derecho es la ley. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. El ordenamiento jurídico ecuatoriano está formado por una variedad de normas que difieren tanto en el ámbito de la aplicación como en su origen. En lo relacionado al ámbito de aplicación existen normas de aplicación nacional como la Constitución y las leyes de otras de aplicaciones a nivel provincial como las ordenanzas provinciales y otras cantonales. En otras palabras, no todas las normas jurídicas en el Ecuador tienen la misma validez. Hasta aquí. Estimada docente de la materia de sistema jurídico, mi nombre es Pino Tatiana Cabrera. El día de hoy voy a exponer sobre el derecho en América Latina, que es un referente teórico, donde hablan de una reflexiva tradición europea heredada de nuestra historia colonial. Y se nota la influencia dominante en la que Kense se manifiesta en cuanto al sistema legal. En la educación y promoción de derechos, así como en la importación de diversas teorías, los pensadores europeos fuera de nuestro contexto han sido uno de los salones en el desarrollo de las ciencias jurídicas. Nos puede ayudar a comprender las leyes que son producto de estas influencias estructurales favorables en cuanto a los problemas que surgen en el campo legal. También podemos mencionar un concepto diferente como el Poder Judicial y de la Corte Constitucional de los Estados como una nueva autoridad independiente, junto con conflictos más extensos como la violencia criminal causada por la producción ilícita de drogas, la debilidad de las instituciones representativas y la falta de legitimidad de las figuras públicas, un sistema bien conocido en los países de América del Sur. Son algunos de los temas que deben abordarse y ser considerados por los operadores de justicia.
Si bien es cierto, la naturaleza del trabajo es exactamente lo que refleja la ley en América Latina sobre el mapeo inherente necesario sobre la teoría jurídica en América existente. Es válida y se trata ciertamente de revelar, explicar, promover las grietas en los modelos jurídicos, los clásicos que se determinan sobre la teoría y práctica en la región. Pues también podemos manifestar que en diferentes periodos de la historia nacional y de la historia extranjera, la historia del derecho abogó por la capacidad de comprender el derecho como un producto social. Esta idea nos parece perfectamente aceptable porque estamos abiertos a construir una historia social del derecho, una historia del derecho de forma real, integral y multifacética. En definitiva, una historia que asume la misión de dar nuevas interpretaciones de la realidad social. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Buenas noches, abogada. Mi nombre es Graciela Ives y bueno, continúo con el tema de la exposición. Todos los aspectos que consideramos propios del derecho no constituyen la legislación, es decir, representan un grado de fuerza jurídica. Sin embargo, son fenómenos muy relacionados con las relaciones jurídicas, las manifestaciones, la ideología de la vida jurídica se convierte en la esfera política o de cultura. La inexperiencia administrativa y política de las colonias españolas, denominadas por el puño de hierro, durante casi 3 siglos, creó a principios del siglo XIX la necesidad de adoptar grandes modelos organizativos, cuyo valor deriva de otros desarrollos y determina una especie de enfoque constitucional en el debate político, sin duda la fuente de una larga tradición en América Latina, del patrimonio entre política y derecho. Esta tradición surge de la necesidad de los independencistas de utilizar el derecho como herramienta de constitución nacional y de ciudadanía. La ausencia de participación política organizada a través de fuertes partidos políticos de origen social define el abandono de la función política como la formulación social característica del sistema político para el proceso legal y más específicamente para el concepto constitucional. La reforma constitucional sigue siendo una solución política interactiva para compensar las diferencias de una democracia representativa fuerte. Así, la legislación en América Latina suele ser inaplicable o al menos sin precedentes. En América Latina la ley a menudo se ve no solo como un instrumento de control de clase, sino como una receta para la futura salvación social, provocando tanta resistencia como esperanza. Para ello, dentro de una especie de división, el tiempo entre el contexto actual del individuo bajo la influencia de la denominación cultura sociedad. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la exposición de los hechos revolucionarios que influyeron. Los hechos revolucionarios en Francia y Estados Unidos tuvieron una gran influencia en todo este pensamiento revolucionario que surgió en América Latina. La recepción y la aceptación de estas ideas revolucionarias no fue de manera directa, ni homogénea, ni pacífica, sino que al menos se tienen estos 3 factores que interiorizan estas ideas revolucionarias. Que la primera es el inestable ritmo social de cambios sociales, económicos, políticos y culturales que propone el proceso de emancipación en el que se mantiene el fenómeno del pluralismo jurídico colonial. La segunda es la tiranía política y jurídica de las nuevas instituciones, donde se mantuvo la insubordinación colonial encubierta. La tercera, el uso político del derecho con fines legítimos y la institucionalización, donde se mantuvo el fenómeno de la inoperancia colonial de la ley. Estos factores fueron los que marcaron un hito precedente en lo que es el sistema jurídico en América Latina. Al principio de los acontecimientos de la liberación, se limitó un pequeño grupo de criollos e intelectuales blancos que vivían en los principales centros urbanos.
Puedo nombrar Bogotá, la ciudad de Bogotá, la Ciudad de México, Caracas, Limas, entre otros. Esto especialmente es muy importante, dado que Alexander Humboldt, a finales del siglo XVIII, aproximadamente cuando hubo 19 millones de habitantes del continente, o poco más de 3 millones eran blancos. La mayoría, que, es parte de que era parte de esta población restante, era analfabeto y no participaba activamente en el proceso de asimilación y la discusión. No se involucraba en las creaciones de estas leyes. Sin embargo, esto no significa que las ideas revolucionarias sean ajenas a las clases bajas. Las ideas revolucionarias, específicamente de Francia, tuvieron una gran influencia en el fortalecimiento del sentimiento de la rebeldía y oposición del gobierno español. Gracias. Buenas noches, abogada. Soy la estudiante Lisbeth Carrera y voy a continuar con la exposición. Las fuerzas y sencillez de sus principios políticos, especialmente en las ideas populares de soberanía e igualdad, respondieron bien al malestar popular que a menudo incluía odio y venganza contra los blancos y el poder español. En América Latina se caracteriza por el constante cambio de gobierno en sistemas políticos inestables. En general, los sistemas políticos siguieron los intereses de élite dominante y con el advenimiento de gobiernos con el comportamiento social y autonomía, que pronto fueron desestabilizados y derrotados, reemplazando por gobiernos militares o civiles que operaban en intereses nacionales y extranjeros, respectivamente con la seguridad y las propuestas económicas sobre las consecuencias de Teodoro Robert sobre la doctrina Monroe. La política organizaba en varios gobiernos norteamericanos, latinoamericanos. Tornó la intervención y regularidad estatal. No es apropiada para el sector privado, pero su paternalismo también impide la plena participación política y esto ocurre, entre otras razones, por la debilidad y ausencia de la sociedad civil como actor político, la misma que no desempeñó un papel activo hasta la década de 1970. Sin embargo, la ley del Ecuador ciertamente tiene el carácter de ley romana por el derecho español aplicado durante la conquista y colonización y bajo la ley francesa. Fueron la ley civil napoleónica y otras políticas símbolas europeas que inspiran en el sistema del código del país, influenciando por los derechos romanos y al mismo tiempo por el estudio hecho en el pasado Corpus Juris Civilis. Con la vigencia de una nueva constitución y la elección de nuevas autoridades, se pensaba poner un fin a lo largo del periodo de inestabilidad política en el Ecuador. Gracias. ¿Qué tal, mi estimada abogada Selena Lara? Les saluda la estudiante Anthony Lara y yo voy a continuar con el tema. En 2008, la Constitución preparada por la Asamblea Constituyente fue aprobada por el referéndum que había sido convocado previamente por otro referéndum, la cual establece en el artículo 424 que esta es la forma suprema del ordenamiento jurídico. Sus normas son de aplicación directa e inmediata y el valor jurídico de la Constitución es la norma suprema. Este proceso debe completarse en 3 fases, en cuales son: A, la plena vigencia de la nueva Constitución; B, la celebración de elecciones para presidente, el poder legislativo y los órganos subnacionales; C, la promulgación de una ley que finalmente configurará el diseño institucional. Con esto se pretende poner fin al ciclo de inestabilidad que ha asolado a Ecuador desde mediados de la década de 1990. Las leyes a dictar están especificadas en la Constitución, en el primer inciso transitorio, de modo que constituyan un mandato vinculante para el legislativo. Estos incluyen las instituciones que regirán ciertas instituciones del sector público, la Corte Constitucional y la Oficina de Protección Pública, así como aquellas dirigidas a la implementación de políticas públicas como la regulación de los recursos hídricos, educación, cultura, deportes, registros de datos e estado civil.
así como otras formas conforman nuevas instituciones, procedimientos a ser implementados con nuevos marcos legales. Ejemplo, normas sobre comunicaciones descentralizadas regional y participación ciudadana. Contrariamente a estos propósitos y en lugar de seguir los lineamientos tradicionales de la política ecuatoriana durante los siglos XV, la fecha actual fue objeto de su primera violación cuando la Corte Constitucional aprobó en el Consejo la nueva Carta Política. Este primer paso es luego seguido por otros pasos similares, tanto en el tratamiento de la ley como en las acciones tomadas por el Ejecutivo, así como las observaciones de algunos académicos sobre la permanencia de viejas prácticas políticas se han convertido en nuevos patrones institucionales. En primer lugar, cabe señalar la débil capacidad del sistema político ecuatoriano para enfrentar los conflictos, lo que ha llevado a la recurrencia de crisis de gobernabilidad. En segundo lugar, el sistema político en Ecuador ha enfrentado una crisis permanente de representación, entendida como una pérdida de una dimensión nacional a la política más que como la exclusión de ciertos segmentos de la sociedad. Es todo lo que tengo que decir sobre mi parte. Saludos cordiales, estimada catedrática Selena Lara. Les saluda al estudiante Marco Medina Ruiz. Continuando con la exposición. La capacidad de inclusión del sistema político ecuatoriano se manifiesta tanto en resultados positivos como la incorporación de los pueblos indígenas a la esfera política y la constante renovación de las élites políticas, como también conduce a resultados negativos, como fragmentación de la presentación y sobrecarga de las subreivindicaciones en el área de la política nacional. En cuanto a la postura jurídica, Ecuador en la Constitución del 2008 ha determinado que existirán leyes orgánicas y ordinarias. Aunque no lo determine expresamente, las leyes orgánicas desarrollan el contenido de la Constitución. A esta conclusión se llega al revisar cuál es la materia reservada a las leyes orgánicas. Estas materias se refieren a la organización y funcionamiento de las instituciones creadas constitucionalmente, ejercicio de derechos y garantías, gobiernos autónomos, régimen de partidos políticos y sistema electoral. Al mismo tiempo, este tipo de normas deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de la totalidad de los legisladores. En el ordenamiento jurídico ocupan un nivel jerárquicamente superior a las demás y solo se encuentran debajo de la Constitución y de los tratados internacionales, siendo efecto del modelo monista que propugnaba la existencia de sistemas jurídicos jerarquizados y centralizados en cada estado. En efecto, en la actualidad, el constitucionalismo plurinacional plantea el reconocimiento de las diferencias al ámbito de los derechos, tanto en la esfera de su enunciación, esto es dogmática constitucional, y en las garantías de ejecución y procedimientos de implementación, en la parte orgánica, constitución, leyes, normas y reglamentos de aplicación. De todos estos países son Bolivia y Ecuador los que han llegado a la tercera etapa del desarrollo del pluralismo, ya que en la Constitución boliviana de 2009 y la Constitución ecuatoriana de 2008 se consagran modelos de Estado plurinacional. El sistema jurídico estatal opaca el catálogo de los derechos de los ciudadanos. La ciudadanía más un deber que un derecho. Así se origina un comportamiento ciudadano complejo y dispar. La obediencia a la ley es a menudo excluida, negociada o en el mejor de los casos adaptada a cada nueva situación. De aquí la existencia en América Latina de numerosos ambientes legalmente autónomos. Pueden ser pluralismos jurídicos. Tampoco debe parecer extraño el hecho de que las reformas jurídicas propuestas por el Rule of Law Reform, destinadas a lograr mayor eficacia del derecho a través de cambios meramente normativos o de variaciones de tipo administrativo e internas al sistema jurídico, estén destinadas a tener un poco éxito. Probablemente el primer logro del sistema visigótico fue incorporar bajo un mismo sistema jurídico poblaciones con diferentes tradiciones culturales como un soberano común. Esto es todo en cuanto a mi participación. Muchas gracias.
Buenas noches, abogada Sar. Saluda Manuel Aristega, estudiante de la carrera de Derecho en línea del paralelo C2 de la materia de sistemas jurídicos contemporáneos. Me toca en mi caso hacer unas breves conclusiones sobre el tema expuesto, ¿no? Bueno, el origen de la política y de los derechos y los sistemas jurídicos nacen a partir de la Revolución Francesa, en la cual se empezaron a ver los primeros vestigios de una constitución, que los cuales se fueron posesionando autoridades y el amparo de ellas podrían inducir en el inicio de una etapa radical y diferente. Con el pasar del tiempo, en París, Francia, donde se estableció la primera constitución, fue el lugar que también años anteriores hubieron las revoluciones que dieron origen a que se firme el primer tratado y la primera establecimiento de los derechos que iban a tener las personas en el país efectivamente en el año 1948. De ahí, esta Declaración de Derechos del Hombre es la que es adoptada por la actual ONU en su Asamblea General. También cabe destacar que en el transcurso de los años, Ecuador ha tenido un sinnúmero de constituciones en las cuales se han visto el respeto y el irrespeto también a los derechos de la sociedad. Pero la última constitución que mantenemos en nuestro país, del 2008, da a notar que también se han recuperado muchos derechos de la sociedad que han sido, a lo largo de los tiempos, no han sido considerados en la sociedad. Y que estos han causado desequilibrios en los poderes del Estado en el transcurso de los años, que han llevado en varias ocasiones a derrocamientos en nuestro país. En general, con el último orden político establecido en la Constitución del 2008, el presidente de ese entonces, el economista Rafael Correa, da a notar que, y quiere recuperar que la institucionalidad es de uno de los elementos del Estado, en este caso el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pero se veía que en algún momento iba a ser una difícil situación para mantener ese orden constituido. El objetivo que guió todo el proceso de esta refundación o una nueva constitución en el país, aunque no se la planteó en los momentos y las maneras adecuadas, venía arrastrando los problemas de los presidentes anteriores, en especial del gobierno del presidente Alfredo Palacios. Cabe mencionar que el presidente Alfredo Palacios tomó el poder luego del derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez. La propuesta que se presentó incluía profundas reformas en lo político, en lo económico y en lo administrativo. Una nueva constitución a la gobernabilidad y establecer un nuevo modelo económico que a la larga pusiera una larga y terminara con toda la época neoliberal que se vivió en el país. Muchísimas gracias. Buenas noches, estimados compañeros y estimada catedrática. Para finalizar el tema, yo voy a hacer énfasis en las recomendaciones más importantes que han podido surgir en base al desarrollo del presente trabajo investigativo que hemos desarrollado con el grupo de trabajo, ¿no? Un punto muy importante que se destaca es que el Estado ecuatoriano debe derogar aquellos tipos penales que pueden resultar de alguna manera ambiguos, ya que estos no se encuentran conformes al principio de legalidad y que además, mediante un estudio y un análisis de pertinencia, se puedan tipificar en el futuro, no se evite tipificar en el futuro algunas de las conductas sociales que son protegidas y garantizadas mediante los estándares internacionales de derechos humanos, para evitar de esta forma conflictos legales. Otro punto muy importante al que hemos hecho énfasis como grupo es que dentro del ordenamiento jurídico siempre debe existir más herramientas que permitan cumplir con eficacia aquellos compromisos internacionales que se tienen, sobre todo en el ámbito de sanciones y represión de infracciones. Finalmente, una recomendación crucial es que el Estado debe enfocarse en el mejoramiento de los derechos que ejercen sus competencias a través de las diferentes instituciones que éste posee. Y esto toda vez que, como nosotros sabemos, dentro de un marco constitucional
se establecen cuáles son los límites en los que debe accionar un Estado. Por ello, tanto a nivel gubernamental, es decir, a nivel de poder ejecutivo o a nivel de gobierno, como a nivel de la ciudadanía que conforma un Estado, se debe tener siempre presente que ambos están sometidos al cumplimiento obligatorio que las normas rigen desde el criterio de una carta magna o un ordenamiento constitucional. Muchas gracias por su atención. Eso es todo lo que puedo aportar de mi parte.